Muchas bendiciones. En este día vamos a estar aprendiendo de un poco sobre el nombre del Señor Jesucristo. Primero quiero hablar del nombre de Jehová y de Jesús. Tenemos que saber que según la palabra, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, como explica Juan 14, del 9 al 11. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre, el Padre. El 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, en este versículo, después de que Felipe le dice al Señor Jesucristo: muéstranos al Padre y me basta, Jesucristo explica cómo Él está en el Padre y el Padre está en el Hijo, y por esa razón Cristo tenía, si se puede decir, la posibilidad de hacer las obras que Él hacía. Entonces, en lo personal, yo creo que al mencionar Jehová o mencionar a Cristo, están incluidos los dos, ¿verdad? Entonces también está el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu, que es el mismo Dios, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo murió por nosotros, y gracias a la obediencia, ¿verdad? Y a su sacrificio, al Él humillarse, todas las cosas le fueron entregadas a Él y todo fue sujeto a Él y bajo su nombre. Entonces vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí vemos que en el nombre de Jesucristo se someten todas las cosas, ¿verdad? Por eso es que en el nombre de Jesús se pueden echar fuera demonios, en el nombre de Jesucristo se sanan enfermedades, y en el nombre de Jesús es el único nombre en el cual hay salvación. Entonces, en el nombre de Jesucristo hay salvación, como acabo de decir. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Corintios 6:11 nos habla de que hay santificación y justificación. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús, como dice Marcos 16, 17 y 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora que acabo de leer este versículo donde dice: en sus manos tomarán serpientes, tuve la oportunidad de ver si se puede decir, un documental
sobre unas iglesias que ellos en sus cultos hacían sus cultos tomando en sus manos serpientes venenosas. E incluso hubieron era algo tradicional como de generación, y uno de esos cuantos pastores de esa familia pues murieron por causa del veneno. Esto no es que literalmente yo voy a estar, vamos a decir, agarrando serpientes que son venenosas, porque la palabra dice que puedo tomarla en mi mano. No es así. O sea, el apóstol Pablo, cuando iba a ser llevado, si no me equivoco, a Roma, el barco donde iba naufragó y pararon a una isla, si no me equivoco, se llamaba Marta, y estando en esa isla, él estaba preparando un fuego y fue a coger una rama y se le prendió una serpiente venenosa en su mano, pero no lo mató. Los que estaban ahí, los nativos de esa isla, estaban esperando a que él pereciera, que cayera muerto, porque ellos ya conocían, ¿verdad?, lo que pasaba cuando una de esas víboras mordían, a alguien. Entonces solamente quería decir eso. O sea, no es que vamos a literalmente a tomar veneno, ¿verdad? Porque la palabra dice, sino que, por ejemplo, el hermano, el pastor Gigi Ávila, su esposa lo había envenenado una comida. Él se comió esa comida sin el conocimiento de que estaba envenenada, y no se murió. ¿Por qué? Porque, o sea, este hombre estaba cubierto completamente, y era un siervo de Dios que le servía al Señor. Entonces, por esa razón, él no pereció, no falleció, ¿verdad? Pero no es que literalmente vamos a hacer estas cosas, ¿verdad?, esperando a que el Señor nos libre. La fe es muy poderosa, ¿verdad? Pero también tenemos que tener un límite, ¿verdad? No podemos tentar al Señor, ¿verdad? Así como Satanás iba con la palabra a Jesucristo y le decía, pues tírate de aquí porque escrito está, Él mandará a sus ángeles a guardarte. Entonces Jesucristo le respondió, no tentarás al Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces no debemos tentar, ese es el punto. Es algo que me vino a la mente ahora, pero dice que echaremos fuera demonios, ¿verdad? Y sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán. Entonces, en el nombre de Jesucristo, del Señor, hay protección. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y algo muy importante que tenemos que saber es que el enemigo está en contra del nombre, se ha estado levantando últimamente sobre o en contra del nombre de Jesús, trayendo confusión y miedo, ¿verdad?, a los creyentes, impidiendo que la gente mencione el nombre de Jesús y también de Jehová, los cuales son los nombres del Dios creador y del Hijo. En español, si se puede decir, el nombre de Jehová en el original hebreo es Yahweh, ¿verdad? Lo cual traducido al griego sería Yahvé. Entonces, que traducido al español pues es Jehová. Entonces, del hebreo al griego se tuvieron que cambiar ciertas letras porque no existían en el griego, ¿verdad? Esas letras que estaban supuestas a traducirse del hebreo no existían en el abecedario o griego. Por lo tanto, fueron reemplazadas ciertas letras, ¿verdad? Esas letras que no estaban fueron reemplazadas por las más cercanas. Entonces ahí es que viene esta traducción. Entonces mucha gente lo ve como que ha perdido completamente el significado del nombre, y por lo tanto al invocar este nombre de Jehová ya no estamos llamando a Yahweh o a Yahvé, ¿verdad? Entonces, sino que estamos invocando a otro Dios. Entonces,
Lo mismo pasa con el nombre de Jesús. En hebreo es Yeshua, entonces en griego es Yeshua, y en español es Jesús, en inglés es Jesus, ¿verdad? Entonces, eh, por lo que vamos a decir, si estamos pronunciando el nombre del Señor Jesucristo, de Jehová mal, vamos a poner que sí, que esa sea la verdad. Yo quiero que pensemos y por un momento usemos la lógica, si se puede decir un poco. Solamente hay un Dios verdadero, ¿verdad? Y hay solamente eh, un Salvador del mundo, ¿verdad? El único que murió por la humanidad entera, el único que derramó su sangre, ¿verdad? Que murió en una cruz por la humanidad. En el único que nosotros no podemos bautizar, ¿verdad? Para encontrar la salvación, todo esto. Entonces, solo en Dios, um, solo ese Dios, vamos a decir, escribió la palabra que estamos siguiendo, ¿verdad? Esta palabra, que el Antiguo Testamento es todavía usada por eh, los judíos, ¿verdad? Entonces, ese antiguo pacto nosotros también lo tenemos incluido en esta Biblia. Nosotros vivimos más por el nuevo pacto, ¿verdad? Que hizo el Señor Jesucristo con la humanidad. Pero vamos a decir, este fue el Dios que escribió esta palabra que está aquí. Entonces, eh, esta palabra es la que se está cumpliendo hasta el día de hoy. Entonces vamos a decir que no tengamos el nombre correcto como es. Pero cuando nosotros hay una necesidad de salvación y nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo o invocamos a Jehová, nosotros, ese es el Dios que nos responde, ¿verdad? Ese es aunque invoquemos a Jesús, a Jesus, a Yeshua, si hay una necesidad de salvación, si hay una necesidad de ese Dios verdadero, del Dios vivo, ese Dios responde, no importando cómo nosotros le llamemos, ya sea estos nombres, y si vamos a ver en otros idiomas, en otros países, pues cambia la pronunciación, cambia cómo se escribe, ¿verdad? Entonces es para que usemos la lógica un poco en esto, y Dios no va a mirar, vamos a decir, una necesidad de salvación o una necesidad del corazón del hombre por él, ¿verdad? Y no le va a responder porque no dijo su nombre correctamente. Es algo ilógico, es algo hasta injusto, si se puede decir. Me imagino yo el Señor mirando, no, este de verdad me necesita, pero no dijo mi nombre correctamente. No es, eso no tiene lógica. Entonces tenemos que no irnos como tan lejos. El conocimiento es bueno, pero la fe y la necesidad de Dios yo creo que es aún más grande y necesaria, mucho más necesaria. Entonces, dice la misma palabra que ningún otro Dios hay salvación, ¿verdad? Entonces, tampoco hay otro Dios que pueda responder, porque no hay otro Dios que haya muerto, ¿verdad? Por la humanidad y derramado su sangre. Entonces, voy a poner un ejemplo. Mi nombre en español es Angélica, en inglés es Angelica, en hebreo es Angélica, pero se escribe de una forma totalmente diferente. Se escribe con dos E al final. Bueno, se escribe ANGL y se escribe con una E invertida, K, que mi nombre es con C, y se escribe al final con otra E invertida. En griego se escribe con una A, con la Y o la Y, un 3 así, una Y invertida, una I de punto, una K, una N, una coma arriba, entonces se pronuncia Angeliki. En chino es Dangui, en alemán es en Gelurs. Yo ni siquiera sé
cómo pronunciar estas cosas. Angeloje en Albania se dice, en ruso, Angelica, que viene, se escribe completamente diferente. Entonces todo, y ese es mi nombre. Si yo decido mudarme a uno de esos países, ese va a ser mi nuevo nombre, la pronunciación de mi nuevo nombre. Entonces yo no puedo dejar de responder a quien me llame, porque mi nombre no se escribe así, porque yo estoy acostumbrada a que me digan, ¿verdad? Angélica o Angélica. O sea, no tiene sentido que yo deje de responder porque no me están llamando como yo estoy acostumbrada a que me llamen. Entonces, el nombre de Jehová y de Jesús ha sido usado por siglos. Esto es otra cosa que también necesitamos tener pendiente, ¿verdad? O recordarnos, ha sido usado por siglos. Y cuando se han usado estos nombres, se han visto respuestas, ¿verdad? El Señor ha respondido, se ha visto el poder de Dios. Y Dios, el Dios de la Biblia responde, ¿verdad? Y hay salvación, hay sanidad, hay libertad, liberación, hay perdón de pecados. Entonces, cuando muchos de nosotros invocamos el nombre de Cristo Jesús con todo nuestro corazón, Él viene y mora en nosotros. Muchos, vamos a decirlo, si no todos, podemos decir que hemos sentido literalmente como el peso del pecado es removido, quitado de nosotros cuando invocamos el nombre de Jesucristo, cuando los aceptamos como Señor y Salvador. Y viene esa paz y ese gozo a nosotros. O sea, es que si funciona este nombre. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Si nosotros queremos decir Yeshua, ¿verdad? El nombre original, cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero no le podemos quitar la autoridad, el poder que tiene el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando muchos de nosotros aceptamos a Cristo, al Señor Jesús, que invocamos su nombre, no teníamos ni idea de que ese nombre tenía, se decía o se pronunciaba o se escribía diferente, ¿verdad? No sabíamos ni siquiera que existía otro nombre. Y podemos dar testimonio de lo que hizo en nosotros el invocar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces no podemos perder la fe en ese nombre, no podemos mirar ese nombre ahora como que es algo que no se debe decir, como que es algo que no es correcto. Eso es mentira del diablo. Eso no es así. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y cientos de hombres han usado este nombre, ¿verdad? Y el poder de Dios se ha manifestado y todavía sigue pasando. Aprender es bueno, como dije antes, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y tiene más peso, yo digo, la enseñanza del Espíritu Santo y la fe de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Por nosotros. Jesús, Yeshua, Yahshua es el Salvador del mundo y responde conforme a la necesidad que nosotros tenemos de Él. Entonces, espero que nosotros recapacitemos de alguna forma y entendamos que lo mejor que le ha podido pasar al ser humano, ¿verdad? Es encontrarnos con Jesús, es tener ese nombre en nuestra boca siempre, ¿verdad? Y no tener miedo de invocar este nombre, no tener miedo de hablar este nombre no es una abominación, este nombre no le pertenece a ningún otro Dios, le pertenece al Hijo de Dios que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta es la enseñanza que traigo en esta hora, espero que les haya servido de algo. El Señor Jesucristo les bendiga y vamos a hacer una cortita oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos delante de ti, nuestro Señor y Salvador, Padre de la gloria. Te rogamos, Señor, que seas tú dándonos, Padre, la revelación de tu nombre, Señor Jesucristo,
que podamos entender, Señor, que no hay otro nombre en el que podemos ser salvos, Señor, y que no hay otro nombre en que podamos refugiarnos que en el nombre de Jesucristo, donde podemos encontrar la paz, la liberación, la sanidad que estamos buscando. Ayúdanos, Dios mío, a aprender porque es bueno y necesario, Señor, pero no dejar a un lado, Padre de la gloria, nuestra fe y la enseñanza de tu Santo Espíritu. Guíanos, Padre, siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas bendiciones.